Aplico el lápiz, el borrador, el pincel. Bien, practiquemos un poco de retrato. Yo soy Gustavo González. Tengo un canal en YouTube que se llama Artefigura, aunque está con mi nombre, Gustavo Adolfo González Echeverría. Cuando tenemos un retrato, pues tenemos varias opciones de inicio. La mía en particular es las proporciones y rápidamente avanzo hacia los encajes. Hablando no nos vamos a entender. Bien, observo entonces las líneas, los trayectos, pero más generales. Estos recursos son de dibujo académico, muy conocidos. Cuando yo era estudiante, a comienzos de los 90, pues no teníamos estos datos de procesos, solo los intuíamos observando dibujos de los académicos del 19. Bien, el mundo no ha sido exactamente igual, siempre. Para nosotros, estudiantes de esa época, pues todo era más complicado, la llegada de información. Y nos alegra y nos sorprende la facilidad con que tenemos muchísimos recursos en esta época. Muy bien. Observan entonces, estoy haciendo una evaluación geométrica de aquello que tengo ahí delante. Pero no solamente se trata de una visión plana. De pronto, cuando ya estoy observando el rostro, puedo ir por dos caminos. Seguir por el aspecto plano de dos dimensiones o comenzar a visualizarlo, el rostro y la cabeza en el aspecto tridimensional constructivo. Hablo de una línea media que va a sumar, va a aportar hacia una técnica ya más de escuela constructiva, un tipo de dibujo constructivo. Cejas, las cejas van a terminar por acá y los ojos un poco más abajo. Rasgados, entonces, rasgado quiere decir que suben alargados los ojos en una diagonal desde el centro, para un lado y para el otro. Esto complica un poco el hecho de trazar una simple línea de eje, que en este caso está en diagonal, ¿no? Debo de observar bien al personaje. Un ojo hacia acá, un ojo hacia allá. Y sigo elaborando medidas y ejes. Su nariz, algo ancha, la sitúo por acá. Pero fíjense que son líneas muy esquemáticas aún, como un promedio, ¿no? Yo creo que va a venir por acá la nariz. La ceja va a venir hacia arriba hasta esta punta. Veo que la otra ceja va a subir por acá así, en una forma de arco. Ahora la boca, bien hacia abajo, bastante, ¿no? Esto tenemos que estudiar al personaje, edad, raza, si es delgado o no. Bien. Son como opiniones todavía, ¿no? Solamente que con la práctica nos volvemos más acuciosos, más técnicos. Ven que lo hago lento, ¿no? No estoy acelerando el video justamente para que pueda observarse verdaderamente un aspecto técnico. El labio superior tiene la boca entreabierta y el labio inferior. Y muy femenino, el mentón pequeño. Vean, por suerte, las medidas están distribuidas de tal manera que ha calzado las proporciones de los ejes. Esta línea tan simple ahora se vuelve más compleja. Llevo entonces los trayectos 1, 2, 3, ¿no? Los quiebres.
y voy borrando un poco la línea que ya me ayudó y la derribo. Sigo observando qué otros trayectos son importantes de elaborar, pero siempre con un método de encaje. Por ejemplo, este ojo me siento más seguro como para hacer 2 o 3 trayectos más. En el canal Artefigura tienen muchos videos acerca de esta técnica, el encajado. Observemos entonces, la línea media también tiene que ser reelaborada, estudiada constantemente. La boca es una protuberancia que viene hacia adelante. Ahora estudio la línea media, pero en un recorrido tridimensional. Si aquí está el borde de la boca, aquí estaría la aleta de la nariz y tiene una forma así, bastante triangular, ¿no? La punta de la nariz y la otra aleta todavía son visibles así, acá. Hay un espacio, aquí poco a poco iremos estudiando la estructura de planos. Aquí viene la glabela, la sombra, ¿no? El párpado y del otro lado también. Hago la línea de los ojos. Esta línea debe venir hacia acá y de ahí subir así. 1, 2. ¿No? Abro el espacio para seguir estudiando el rostro. A esta altura debería estar el lacrimal. La mirada desde acá. La sombra que cierra el mentón, que en la mujer suele ser pequeño. Sigo ahora las partes más detalladas. Tiene que haber un momento en que ya nos soltamos y comenzamos a expresar ya el rostro. Debería tener un nombre aquella fase, ¿no? Si hay la fase de la construcción y la fase del encaje, bueno, también debe haber un nombre para un tipo de captación más psicológica. Cuando el individuo está haciendo un gesto fuerte, yo inventé un nombre, ¿no? La técnica empatial, en donde tú tienes que tratar de sentir lo que estás observando en el personaje. Bueno, en la mayoría de seres humanos esto es algo sencillo, ¿no? Si ves a alguien llorando, pues también por lo menos te entristeces. Y cuando estamos haciendo retrato de gesto, de expresividad, pues eso también es beneficioso. Vas a poder expresar de manera más intensa y artística un rostro, ¿no? Que le está ocurriendo algo. Acá, por ejemplo, ya está. Así, con el labio hacia arriba. Aquí hay un corte fuerte, un poco hacia abajo. Y este labio tiene que ser muy redondo. No pueden haber rectas, o sea, ya dejo las rectas de lado para que se exprese bien cómo es la característica de nuestra modelo, ¿no? Y yo veo este problema en que de repente estamos haciendo un retrato y nos esforzamos por el área técnica, ¿no? La técnica, las medidas, o sea, lo llevamos al punto de vista académico. Pero si exageramos, nos quedamos muy fríos. Y la figura muchas veces o no se mueve o el rostro queda otra vez como un muñeco inerte, muy frío, no sentido, ¿no? Nos escaparemos de eso justamente, ¿no? Dejando ya la parte técnica y observando el rostro, tratando de sentir lo que siente. Algunos me entenderán, otros no.
Pero cuando observes y digas, ¿por qué en mi retrato siempre parece un muñeco? Y otros retratos tienen una calidez, una expresión vital. Entonces, ahí tal vez te acuerdes de mí. Y lo que quiero expresar es eso. Debemos generar en nosotros un proceso, ya no desde la mente, sino desde el corazón, en donde retratemos a los personajes, pero desde un punto de vista más sentimental. No podemos negarlo, ¿no? Sobre todo, nos va a hacer falta ese tipo de conceptos técnicos cuando ya hemos elaborado por mucho tiempo pues, la parte más matemática. O sea que ya tenemos un cierto dominio, podría decirse, de los aspectos más básicos: proporción, valoración, estructura. Bien, para estar seguros, pienso yo, que está bien el rostro, solamente nos daremos cuenta si ya le damos las sombras fuertes, o sea, lo volvemos como una descripción dura en cuanto a la luz y la sombra, ¿no? Como en una fotografía de exposición exagerada. De esa manera ya concretamos, ¿no? Y observamos si lo que hemos colocado es lo que intento hacer en este momento, ¿no? Todas las líneas fuertes, es decir, los bloques de sombra intensa, les doy así más fuerza, más concentración de valor tonal. Es lo que llamo la sombra dura, la sombra dura, ¿no? Entonces marco ahí fuertemente y construyo entonces una nueva estructura, pero ahora combinada con valores tonales. Tengo en cuenta la dirección de la luz, lo que me ofrece el modelo en cuanto a luz y sombra. Todo lo que sea medios tonos no lo tocaré. Aquí en las cejas siempre hay mucha concentración de expresión, ¿no? Estos músculos de acá y el movimiento de las cejas indican alegría, disgusto, ¿no? Entonces, nunca marques demasiado esas partes en la frente si es que la expresión del modelo está relajada, tranquila, sosegada. No debes tocar mucho esas partes, ¿no? Mantenerlas limpias, como en este caso. La esclerótica, marco fuerte, es muy de estructura. Las partes entonces que guardan más relieve, más oscuros, son muy determinantes en este paso. Es lo único que hago al enfocar, observar en dónde están los oscuros más fuertes. Estas partes laterales se pierden en la sombra, no hay reflejo notorio y toda esta parte de acá ya tiene nuevamente así un relieve denso, muy oscuro. Empino algo el lápiz para que quede un valor tonal limpio y hago el llenado, ¿no? Yo le llamo llenado a esto. Ya tengo sectorizado como empezando el rendering y lleno de un valor tonal homogéneo y limpio en la zona de sombra. Bien, va quedando entonces más firme
el efecto. Bien, retrato es algo que hay que practicar, si es posible, diariamente, diariamente. Porque se trata de una habilidad ganada, es decir, el entrenamiento y el estudio, el análisis, las reflexiones después de cada trabajo de retrato, te llevan indefectiblemente a tener un nivel, un buen nivel. Esto cuesta, claro, pero si tú abandonas, si te vas de vacaciones, pierdes todo eso y tienes que volver a recuperarlo nuevamente. Pero qué pasa si tienes un encargo y no estás listo, no has entrenado? Va a haber un fracaso, te vas a sentir frustrado, vas a decirte, pero ¿cómo es posible si yo hace años que vengo estudiando este tema, ¿no? Y te va mal, pero es solamente porque no estás a punto, has perdido tu propio nivel. Veamos ahora otra fase, una fase en donde sectorizamos los cambios de tono y color. Acá es un sector de masa de sombra. Termina el medio tono y hay una sombra. Puede ser que sea algo esfumada, pero es necesario que tengamos una conciencia. Hasta aquí es la sombra, acá es la luz fuerte, la sectorizo. Entonces de ahí yo me voy entendiendo. Haré luego las sombras hasta este punto. ¿Ven? Ya tendré ahí las fronteras. Voy llenando así con un medio tono y si puedo un poco más oscuro los sectores en donde ya de por sí ya no existe la luz. Entonces solo reservo las luces y voy encerrándolas poco a poco. Desde acá, un sector de sombra. Voy avanzando y me voy dando cuenta o voy reflexionando en cuanto a los valores tonales que voy aplicando y cómo debo hacer una estrategia en donde se ofrezca una representación más que una copia. Copiarlo sería que literalmente traslade valor por valor, puntos, líneas, todo a mi papel, sin pensarlo mucho, o sea, como un acto mecánico. Ese es otro estilo, ¿no es cierto? El fotorrealista. Pero no, aquí yo estoy evaluando como siempre, como siempre suelo hacer desde el punto de vista del dibujante.
del dibujante. O sea, voy tomando decisiones a cada momento, hasta dónde debo oscurecer una parte, hasta dónde debo dejar suave otras, y puedo ir cambiando diferentes grados de oscuridad, luminosidad y contraste según a mí me convenga, según una decisión estética. Así escapo de simplemente copiar parte por parte, ¿no? Los enemigos del realismo tradicional pues suelen acusarnos de aquello, ¿no? Que solamente sabemos copiar un modelo, pero nunca se han visto, pues me parece, en este placer justamente, ¿no? De trabajar con un modelo obteniendo solamente un porcentaje de él y el resto es una recreación nuestra. Es cambiar justamente, ¿no? Las fórmulas. Nunca es copiar, no podemos copiarlo. Ya en esta fase en donde tengo sectorizados los valores tonales principales, ya eh, me he acostumbrado, ¿no? A llegar a ese punto al menos unos instantes antes. ¿Y por qué? Porque siento el control de haber estudiado, sintetizado todo lo que va a ocurrir con los valores tonales un paso después. Mm, Podría decirse que esto funciona para algunos dibujantes. Es que el dibujo no es solamente uno. Podemos tener fundamentos académicos y puedes quedarte allí en ellos, ¿no? En los fundamentos académicos y siempre elaborar a través de ellos tu obra personal. Pero lo que yo he visto es que no existe un patrón que nos aprisione a los dibujantes, a los artistas. Podemos tener los fundamentos académicos y en nuestra obra personal no ser así tan académico, ¿no? Ser académico entonces es siempre estar un paso adelante antes de producir la expresión suelta y sentimental. Le damos un poco de estudio más cerebral al asunto, pero nos hace daño quedarnos enfriados, congelados en ese aspecto, que les suele ocurrir mucho a los profesores, ¿no? A quienes enseñan. Pero artísticamente uno debe sentir una libertad total, ¿no? Respetarse a uno mismo, ser honesto. Si vas al taller y quieres de pronto hacer una elaboración más sentimental, pues ahí, con todo, estás en todo tu derecho. Nadie tendría por qué decirte que no lo hagas. A mí me encantan los fundamentos académicos, los utilizo, los enseño. Y en mi obra personal trato de darle justamente, ¿no? Ese viaje hacia otro rumbo para sacudirme de la frialdad académica. Lo académico suele estar ligado al estudio, a los primeros años de estudio. Pero eso sí, si es que han visto algunos procesos que yo tengo en mis obras, siempre hago bocetos previos de todos los aspectos, compositivo, formal, anatómico. Y eso sí yo lo recomiendo. Hasta ese punto
Sí, me encanta seguir los preceptos académicos, pero tiendo a escaparme de ellos cuando veo que ya me van a congelar. Las zonas de sombra ya están establecidas, solamente estoy dándole los acabados. Esta es una mixta. Uso polícromo para que queden las sombras algo más opacas, algo más con un brillo mate. Pero en las zonas de sombra intermedia estoy trabajando con un grafito. Esto lo hago para que tenga yo después una facilidad en el tratamiento de las luces. ¿A qué me refiero? A proporcionar entonces un acabado de piel que viene como último recurso cuando ya estoy trabajando las luces. Porque el grafito sí es un material que puede esfumarse. Entonces, miren, tomo un pincel. Es decir, ya hice el trabajo con el grafito en varias zonas. No acostumbro utilizar esfuminos en el tipo de dibujo como este, porque me encanta el trazo. O sea, el trazo para mí es lo que le va a dar el carácter, la eficacia a que se sienta como un dibujo artístico. Pero miren, ciertamente cuando estamos buscando un efecto de piel muy suave, no hay nada como utilizar los esfumados, ¿no? Hasta ahí sí, no hay problema. Entonces ahí es donde termino por encerrar las, las luces máximas. Las luces máximas dándole ya los efectos de piel más delicados, ¿no? Pero si lo uso desde las sombras, a mí no me sirve. Me queda como muy flojo todo, ¿no? Al menos en el tipo de dibujo que a mí me agrada. Todo esto debe ser como un medio tono, entonces ahí lo suavizo, pero ya tengo bastante marcadas las áreas de sombra intensa. Solamente voy a dejar sin estos repases de esfumado las máximas luces, estos brillos que se dan en la piel. Pero observen cómo el efecto arenoso no debemos matarlo de por sí, o sea, no es que sea algo malo. El efecto arenoso me refiero a estos efectos aquí en la sombra. Al contrario, son grandiosos para hacer el balance entre efectos de muy alta suavidad y algo tiene que mostrarse como la no suavidad. ¿Se comprende? Una parte tiene que ser dura, por ejemplo, este trazo de acá tiene que ser duro, 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 para que se dé el efecto suave acá, suave, suave, suave. ¿Ya? Eso siempre lo recalco. Tiene que haber un ecosistema, una determinación de existencias que se relacionan unas con otras. En la gráfica, pues también tiene que ver con la composición, pero también con la expresividad misma de aquello que estamos queriendo resaltar, ¿no? En este caso, partes suaves, muy bien, pero tienen que haber partes que quedan duras. Los labios de la chica tienen que verse sensuales. Esa suavidad, esa voluptuosidad tiene que verse curva y de un tratamiento muy, muy suavizado. No se trata de dejar muchas luces, al contrario, ¿no? De manejar bien esos medios tonos. Si nos da el efecto de suavidad, nosotros tenemos la obligación de hacer con la gráfica eso mismo. Su nariz, su nariz. Diferente sería si fuera la piel de un anciano, por ejemplo, ¿no? O de una señora mayor. Cada textura merece entonces un tratamiento diferenciado. Aplico el lápiz, el borrador
el pincel de acuerdo a lo que vaya necesitando según el avance. Con la punta del lápiz puedo sentir más control. Esto no aplica para todos los dibujantes, yo lo sé. Hay algunos que son más repentinos, ¿no? No, la punta del lápiz no la usan mucho. Pero les comento en mi tipo de dibujo. Entonces, cuando yo tengo el lápiz empinado, me apoyo bien y ya puedo hacer centímetro a centímetro el degradado de valores tonales o algunos acentos, ¿no? Incluso las texturas, estas texturas de la piel que se ven entre el brillo y un poco el medio tono, ¿no? Ya uno va decidiendo hasta dónde llevarlo. Acá, por ejemplo, es demasiada textura, debería dar una sensación un poco más suavizada, ¿no? Es lo que me va diciendo el dibujo ya. Los contrastes, aplicarlos en donde verdaderamente sean necesarios, pertinentes, y no hacer un catálogo de contrastes por todos lados. En eso también me apoyo en la idea de la escuela rusa, que uno de sus últimos pasos recomendados es la jerarquización de las zonas a trabajar, sea cual fuera, ¿no? ¿Qué parte del rostro o del dibujo tiene que ser la más importante, ¿no? Podríamos decir que obviamente van a ser los ojos, pero no necesariamente. Podría ser la nariz, la boca, podría ser solo la boca, o tal vez solamente uno de los ojos en particular. Decidir cuál es el ojo que va a llamar la atención más. Digamos que fuera este. Entonces comienzo a agregar más texturas, más detalle, un rigor en el acabado que concentre la atención aquí mucho más tiempo, ¿no? Dentro del recorrido visual, entonces el ojo se va a quedar aquí hipnotizado, es decir, la vista del espectador se va a quedar aquí más tiempo. Busco entonces cuáles son los elementos que a mí me sirvan para generar una llamada de atención mayor sobre esta zona en particular. Es una decisión artística, ¿ok? No voy por el camino de copiar la foto, el modelo o lo que fuere. Acá, por ejemplo, menos luz, menos luz. Necesito que se vea más simple toda esta zona. Así solamente la luz quedará fuerte en estos lugares. Por ejemplo, todos los brillos de acá abajo tienen un grado menor que el del pómulo. Así como agrego sombras fuertes, también agrego pequeños sectores de brillos o luces, pero tienen que estar bien integrados, ¿no? Ya no se llama sombrear, se llama iluminar. Bien, lo dejo ahí, amigos. Cuídense mucho, un abrazo. Se despide el profesor Gustavo González desde acá de Lima, Perú. Hasta luego.